A veces, un hombre llega al final de su camino sin nada más que su orgullo y un fiel compañero. Para Jedediah Cole, ese compañero era un viejo perro llamado Whiskey. Juntos se enfrentaron al duro invierno de Oregón, con solo $1 de plata entre ellos y el hambre. Cuando Jed vio una carreta podrida a la venta, fuera de un puesto comercial abandonado, la compró con la esperanza de tener un refugio. Al quitar el musgo y la podredumbre, encontraron un compartimento oculto con un diario descolorido y una caja con llave que contenía la escritura de una concesión minera abandonada de 1867. El diario hablaba de una familia de colonos que desapareció mientras huía de un cobrador de deudas. Lo que comenzó como una búsqueda de refugio se convirtió en una búsqueda de justicia y redención. Pero, ¿este descubrimiento salvaría a Jed o lo destruiría? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La niebla matinal se aferraba a los imponentes abetos de Douglas como recuerdos que se niegan a desvanecerse, y Jedediah comprendía bien ese sentimiento. A sus 73 años tenía más ayeres que mañanas, y cada amanecer en estas montañas de Oregón le recordaba tanto la belleza como la carga de una vida plenamente vivida. Sus manos curtidas, marcadas por décadas de trabajo con la madera y la caza, ahora temblaban ligeramente mientras vertía los últimos pozos de café en la abollada cafetera de hojalata. A su lado, Whiskey estiró su hocico grisáceo y bostezó. Los viejos sabuesos, movimientos tan deliberados y cuidadosos como los de sus amos. Whiskey no era solo un perro, era la brújula de Jed, su conciencia y su mejor amigo, todo en uno. El sabueso azul llevaba con él 12 años. Desde aquel día de otoño en que Jed lo encontró cuando era un cachorro, medio muerto de hambre y abandonado cerca de Devil's Creek, el desgastado collar de cuero que Whiskey llevaba alrededor del cuello contaba su historia en cada arañazo y mancha. Innumerables cacerías a través de la densa maleza, cruces de ríos durante las inundaciones primaverales y tranquilas tardes junto a las hogueras, cuando no hacía falta hablar, porque el entendimiento era más profundo que las palabras. El collar había sido flexible y brillante cuando Jed se lo abrochó por primera vez al cuello del joven perro, pero el tiempo y el clima lo habían envejecido hasta convertirlo en algo que se asemejaba a ambos, resistente, fiable y marcado por la experiencia. Ahora lucía la pátina de las penurias compartidas. Su superficie se había oscurecido por la lluvia y la nieve, el humo de las hogueras y el polvo de la montaña. Al igual que el propio Jed, había vivido mejores días, pero seguía cumpliendo su función con tranquila dignidad. Su campamento actual se encontraba en un claro natural donde, años atrás, un antiguo desprendimiento de rocas había abierto el dosel del bosque. Jed había elegido este lugar no por su belleza, aunque la vista de los picos Cascade era magnífica, sino por sus ventajas prácticas. Cerca corría agua fresca, los patrones del viento mantenían a raya a los mosquitos, y el saliente rocoso proporcionaba refugio contra las peores inclemencias del tiempo. Lo más importante era que estaba lo suficientemente lejos de los senderos principales como para que los curiosos los dejaran en paz. Jed siempre había sido un hombre solitario por naturaleza, pero estos últimos años habían profundizado esa tendencia hasta convertirla en algo parecido al ermitaño. Después de la muerte de Sarah, su esposa durante 42 años, la cabaña que habían compartido en Cedar Falls se había llenado demasiado de recuerdos y se había quedado demasiado vacía de sentido. La vendió por lo justo para mantenerse a flote. Compró equipo básico de acampada y se dirigió a las montañas con Whiskey. Eso fue hace 3 años y, a pesar de las dificultades, nunca se arrepintió de la decisión. Las montañas siempre habían sido su santuario. De joven, había trabajado en los campamentos madereros, aprendiendo sobre los bosques, sus estados de ánimo y sus secretos. Más tarde, había guiado partidas de caza y enseñado habilidades al aire libre a gente de la ciudad que quería saborear la naturaleza sin comprender realmente sus exigencias. Pero aquellos días de ingresos estables habían quedado atrás, y ahora sobrevivía con trabajos ocasionales en los pequeños asentamientos dispersos por estas colinas, cortando leña, reparando vallas y a veces ayudando con la cosecha cuando su espalda se lo permitía. El asentamiento más cercano era Millerville, un conjunto de edificios desgastados, agrupados alrededor de un aserradero que había vivido mejores décadas.
La población del pueblo fluctuaba entre 40 y 60 almas, dependiendo de la temporada y de la suerte del aserradero. La mayoría de los residentes conocían a Jed desde hacía años y lo trataban con la respetuosa distancia que la gente de las montañas concedía a quienes elegían la soledad. Entendían que las razones de un hombre para buscar la naturaleza salvaje eran asunto suyo y respetaban su elección, incluso cuando no podían comprenderla del todo. Martha Henderson regentaba la tienda general y ejercía de alcaldesa no oficial, jefa de correos y centro de cotilleos de Millerville. Ella también era viuda, 10 años más joven que Jed, pero lo suficientemente mayor como para comprender la pérdida. Su tienda vendía lo esencial: conservas, herramientas básicas, munición y el tipo de ropa resistente que exigía la vida en la montaña. Y lo que es más importante, mantenía un sistema de crédito informal para gente como Jed, con mucho carácter pero poco dinero. «Estás muy delgado, Jedia», le dijo la semana pasada cuando él cambió 3 conejos despiezados por café y harina. «Este año el invierno va a ser duro. Lo siento en los huesos». Los huesos de Martha solían acertar en lo que respecta al tiempo, y Jed sabía que probablemente también tenía razón en lo que se refería a su aspecto. El espejo se había convertido en su enemigo en los últimos meses, mostrándole un rostro que pertenecía a la generación de su abuelo. Mejillas hundidas, ojos profundos y una piel que parecía cuero viejo, dejado demasiado tiempo al sol. Pero a veces el orgullo era lo único que le quedaba a un hombre, y Jed lo llevaba con la misma dignidad obstinada que le había ayudado a superar 7 décadas de retos en la vida. Tom Miller era el propietario del aserradero, aunque quizá propietario fuera una palabra demasiado fuerte. El banco de la capital del condado tenía la titularidad real, y Tom luchaba cada mes para mantener el negocio en funcionamiento. Era un buen hombre de unos 50 años, con manos callosas y un corazón comprensivo. Cuando Jed necesitaba trabajo, Tom solía encontrarle algo que hacer, como apilar madera, mantener el equipo o utilizar sus conocimientos sobre la madera local para explorar nuevas zonas de tala. El sueldo era modesto, pero Tom siempre le daba algo extra: una bolsa de serrín para encender el fuego, trozos de madera buena para tallar, o a veces simplemente una comida caliente compartida en un cómodo silencio. Luego estaba el padre Miguel, el sacerdote itinerante, que atendía 3 pequeños asentamientos por turnos. Era un hombre joven, probablemente aún no había cumplido los 40, con una energía y un optimismo que le recordaban a Jed su propia juventud lejana. Miguel había intentado varias veces entablar conversaciones con Jed sobre la fe y el propósito de la vida, pero había aprendido a respetar la reticencia del viejo montañés. En cambio, su relación se había asentado en un patrón de mutuo respeto silencioso. Miguel ofrecía consuelo espiritual cuando era necesario. Jed ofrecía sabiduría práctica sobre cómo sobrevivir en un país que podía matar a los desprevenidos. Eran buenas personas, reflexionaba Jed. El tipo de personas que habían formado la columna vertebral de las comunidades durante generaciones. Entendían las dificultades, respetaban el trabajo honesto y cuidaban de los suyos de la manera tácita que más importaba. Pero incluso entre amigos, Jed sentía el peso de sus circunstancias reducidas. Cada favor aceptado, cada comida compartida, cada pequeño gesto de amabilidad le recordaba lo lejos que había caído del hombre autosuficiente que había sido. La transición no había sido repentina. Tras la muerte de Sarah, las facturas se habían acumulado. Gastos médicos que el seguro no cubría, gastos funerarios que la dignidad exigía, y la erosión gradual de los ahorros que venía con la edad y la enfermedad. Había vendido la cabaña no por afán de aventuras, sino por necesidad, y la vida en el campamento no era la aventura romántica que algunos podrían imaginar. Era fría, incómoda y a veces peligrosa para un hombre de su edad. Sin embargo, Jed encontró algo valioso en la simplicidad. Cada día traía consigo retos básicos, como encontrar comida, mantenerse caliente y seco, que no le dejaban tiempo para el profundo dolor que había amenazado con consumirlo en aquella cabaña vacía. Whiskey necesitaba cuidados. El equipo requería mantenimiento y supervivencia. Exigía atención a las preocupaciones inmediatas. Las montañas eran maestras severas, pero también honestas. Su rutina matutina se había vuelto tan fiable como el amanecer. Despertarse antes del alba, comprobar el tiempo, atender las necesidades de Whiskey, evaluar las reservas de comida y agua, planificar las actividades del día. El café era un lujo. Se lo permitía cuando las provisiones lo permitían.
Pero la mayoría de las veces el desayuno consistía en galletas frías y cualquier proteína. Si tenía suerte, podía comer carne seca, si no nada. A Whiskey le iba mejor gracias a la habilidad de Jed con las trampas y su conocimiento de los arroyos donde había truchas. El viejo perro se había adaptado a sus circunstancias con la típica resistencia canina. Aunque Jed notaba señales de que Whiskey también estaba sintiendo el peso de la edad. El sabueso se movía con más cuidado en las mañanas frías, dormía más profundamente y mostraba menos entusiasmo por las largas caminatas. Pero su lealtad nunca flaqueó y sus instintos seguían siendo agudos. Más de una vez, el comportamiento alerta de Whiskey había advertido a Jed de la llegada del mal tiempo o de la presencia de animales salvajes cercanos que podían suponer una amenaza. Esa mañana en particular se sentía diferente, aunque Jed no podía identificar muy bien por qué. El aire traía consigo un indicio de cambio, no solo el cambio estacional hacia el invierno, sino algo más inmediato y específico. Whiskey también parecía sentirlo, ya que levantaba la cabeza con frecuencia para oler el viento que traía el valle. El comportamiento del perro no era exactamente de alarma, pero sugería atención a algo más allá de su rutina habitual. Mientras se preparaban para levantar el campamento y dirigirse a Millerville en busca de suministros, Jed se encontró pensando en el propósito. Durante la mayor parte de su vida adulta, había tenido roles claros: esposo, proveedor, miembro de la comunidad. Esas identidades habían dado estructura a sus días y sentido a sus esfuerzos. Ahora, despojado de las responsabilidades convencionales, a veces se preguntaba qué justificaba su continua existencia. ¿Estaba simplemente posponiendo lo inevitable? ¿O aún podía aportar algo? La pregunta le resultaba especialmente aguda esa mañana, mientras enrollaba su saco de dormir y lo sujetaba a su mochila. La observación de Martha sobre su delgada complexión no era errónea, y sabía que otro duro invierno en las montañas podría estar más allá de sus capacidades. Pero la alternativa, la caridad, la dependencia, el lento declive en algún asilo, le parecía peor que cualquier riesgo que pudiera depararle la naturaleza salvaje. El ladrido repentino de Whiskey interrumpió esos pensamientos oscuros. El perro se puso firme, mirando hacia el sendero que conducía a la carretera principal. Movía lentamente la cola, lo que sugería interés más que alarma. Siguiendo la mirada del perro, Jed vio movimiento entre los árboles. Alguien se acercaba a pie, moviéndose con el paso cauteloso de quien lleva una carga. A medida que la figura se acercaba, Jed reconoció a Pete Garrison, un trampero local, Italian y en ocasiones socio comercial. Pete tenía unos 50 años y poseía ese tipo de competencia curtida que la vida en la montaña desarrolla en aquellos lo suficientemente fuertes como para sobrevivir. Llevaba una pesada mochila y guiaba una mula de carga cargada de provisiones, pero su expresión sugería que no se trataba de una expedición comercial rutinaria. «Buenos días, Jed», Pete saludó al acercarse al campamento. «¿Te importa si descanso estos viejos huesos un momento? Tengo algo que podría interesarte». El encuentro le pareció significativo de alguna manera, aunque Jed no sabía decir por qué. Mientras observaba a Pete acercarse, la cola de Whiskey continuaba moviéndose lenta y pensativamente, como si el perro también sintiera que este encuentro podría cambiar el curso de su ordenada existencia. Pete Garrison dejó su mochila en el suelo con los movimientos cuidadosos de un hombre que sabía el valor de conservar la energía. Su rostro curtido traía noticias, y Jed sabía interpretar bien las señales tras décadas de vida en las montañas. Cuando un hombre se acercaba a tu campamento antes del amanecer con esa expresión particular, no estaba de paso. «El café casi se ha acabado», dijo Jed, señalando la taza de hojalata, «pero puedes tomar lo que queda». «Gracias», dijo Pete, aceptando la taza con manos que llevaban las manchas permanentes del trabajo en las trampas y el procesamiento de animales. Bebió un sorbo de la amarga bebida y estudió la escasa barba de Jed. Gamp, con el tipo de valoración que resultaba natural en los hombres que vivían al límite. «Últimamente he estado pensando en ti, Jed. Martha me ha dicho que estás pasando por una mala racha». Jed sintió que se le tensaba ligeramente la mandíbula. La cortesía de la montaña exigía que tales observaciones se expresaran con un lenguaje cuidadoso, pero el mensaje subyacente era claro. «Basta, sobreviviendo», respondió, utilizando la respuesta estándar que preservaba la dignidad al tiempo que reconocía la realidad. «Bueno, eso es de lo que quería hablar». Pete metió la mano en su mochila
y sacó algo envuelto en un paño engrasado. Encontré esto ayer en el puesto comercial del viejo Harland, cerca de Whistle Creek. Harland está cerrando y vendiendo todo lo que no puede llevarse consigo. Pensé que podría servirte. El objeto que Pete desenvolvió era una fotografía, no del artículo en sí, sino de lo que parecía ser un viejo carro en pésimas condiciones. La imagen era borrosa, tomada apresuradamente, pero mostraba un vehículo decrépito al que le faltaban ruedas, con la lona podrida y las tablas claramente desgastadas por décadas de exposición a la intemperie. Harlan quiere $1 por él, continuó Pete. Sé que parece que no tienes ese dinero, pero escúchame. El armazón sigue siendo de roble macizo, mejor curado que cualquier cosa que puedas comprar nueva. Las ruedas han desaparecido, pero los ejes están en buen estado. La lona de hierro no tiene ningún valor, pero hay suficiente madera en buen estado como para construirte un refugio decente. Es mejor que dormir a la intemperie otro invierno. Jed estudió la fotografía y su ojo práctico catalogó automáticamente lo que veía. El carro había sido en su día un equipo importante, probablemente construido para viajes serios por la frontera. Incluso en su estado actual, podía reconocer la calidad de la construcción bajo la decadencia. Un hombre con las habilidades adecuadas y suficiente tiempo podría, sin duda, salvar algo útil de los restos. Solo tengo $, admitió Jed, con un sabor a ceniza en la boca. Admitir la pobreza nunca fue fácil, por mucho que la necesidad lo exigiera. Me lo imaginaba, dijo Pete con delicadeza. Por eso pensé primero en ti. Harland no busca hacerse rico, solo quiere que vaya a parar a manos de alguien que lo utilice, en lugar de dejar que se pudra por completo. Dice que lleva casi 20 años detrás de su casa, desde que un vagabundo lo abandonó por impuestos atrasados sobre suministros. Whiskey había estado escuchando la conversación con la atención que prestan los perros cuando perciben que el estado emocional de sus humanos está cambiando. Ahora, el viejo sabueso se acercó a Jed, presionando su cálido costado contra la pierna de su amo en un gesto de apoyo que se había vuelto familiar a lo largo de los años que llevaban juntos. La decisión parecía más importante de lo que debería. $1 de plata por un montón de madera podrida y metal oxidado. No era una gran apuesta en términos puramente económicos, pero para un hombre cuya totalidad de su patrimonio líquido cabía en una mano, ese dólar representaba seguridad, opciones, la diferencia entre comer y pasar hambre durante varios días. Gastarlo sería un acto de fe en sus propias habilidades, una apuesta porque sus habilidades podrían transformar la chatarra en un refugio. ¿Dónde está exactamente ese carro?, preguntó Jed, aunque ya estaba empezando a tomar una decisión. Algo en la fotografía despertó su interés más allá de las meras consideraciones prácticas. Las líneas del carro, incluso ocultas bajo la decadencia, sugerían que había sido construido con cuidado por alguien que entendía tanto de artesanía como de las exigencias de la vida en la frontera. La casa de Harlan está a unos 10 kilómetros por el sendero del arroyo, respondió Pete. Es fácil de recorrer, incluso con tu mochila. Si decides llevártelo, puedo ayudarte a llevarlo a donde quieras para trabajar en él. Tengo mi mula y te debo un favor por el consejo que me diste la primavera pasada sobre la colocación de trampas. La mención de favores pasados tocó algo profundo en el orgullo de Jed. Siempre había sido un hombre que pagaba sus deudas y esperaba que los demás hicieran lo mismo. Pero en aquellos días la balanza se inclinaba fuertemente en su contra. Que alguien le reconociera un favor que había hecho, aunque fuera pequeño, le recordaba que todavía tenía valor más allá de la caridad. Agradezco la oferta, dijo Jed, y luego respiró hondo. Creo que echaré un vistazo a este carro si es tan sólido como tú crees. Puede que valga la pena arriesgarse. El rostro curtido de Pete se iluminó con una sonrisa. Bien hecho, Harlan se alegrará de que vaya a parar a manos de alguien que sabe manejar las herramientas. Se sentía culpable por dejarla deteriorarse, pero él nunca le había dado uso. En menos de una hora, habían levantado el campamento y emprendido la marcha hacia Whistle Creek. Jed llevaba su mochila llena, por modesta que fuera, mientras que Pete guiaba su mula cargada por senderos que serpenteaban a través de un denso bosque y cruzaban lechos de arroyos rocosos. Whiskey se adelantaba y se quedaba atrás, con sus viejos instintos aún lo suficientemente agudos como para detectar posibles problemas u olores interesantes. La mañana era fresca y clara, el tipo de día que hacía que las montañas parecieran el mejor lugar del mundo para respirar. La luz del sol se filtraba a través del dosel en patrones cambiantes, y el aire transportaba los aromas limpios de la resina de pino,
la tierra húmeda y el leve humo de leña de las chimeneas lejanas. A pesar de sus circunstancias, o quizás debido a ellas, Jed sintió que su ánimo se levantaba mientras caminaban. Había algo esperanzador en avanzar hacia una decisión, en tomar medidas en lugar de simplemente aguantar. El puesto comercial de Harlan apareció tras una curva del sendero como algo de un siglo anterior. El edificio principal estaba construido con enormes troncos rellenos de musgo y arcilla, con un techo de tejas de cedro partido que se había desgastado hasta adquirir un color gris plateado. Un amplio porche recorría la parte delantera, sostenido por postes que mostraban las marcas de un cuidadoso trabajo con el hacha. Varios cobertizos y dependencias se aglomeraban alrededor de la estructura principal, y todo el complejo tenía el aspecto de un lugar que había cumplido fielmente su función durante décadas. El propio Harlan salió del edificio principal cuando se acercaron, un hombre de unos 65 años, con el pelo y la barba blancos que le daban el aspecto de un patriarca de la frontera. Tenía los ojos agudos y amables, y su apretón de manos transmitía la fuerza de alguien que se había pasado la vida trabajando con las manos. Pete me dijo que quizá te interesaría ese viejo carro, dijo Harlan sin preámbulo. La gente de la montaña no perdía el tiempo con excesivas cortesías cuando se trataba de negocios. Es un carro redondo, te lo advierto, tiene peor aspecto de lo que es, pero aún así está bastante deteriorado. El carro estaba en un claro detrás del puesto comercial, parcialmente protegido por un cobertizo que lo había resguardado de las inclemencias del tiempo. Aún así, 20 años de inviernos en la montaña habían hecho mella en él. La lona superior había desaparecido por completo, dejando solo las varillas metálicas del armazón sobresaliendo como los huesos de una gran bestia. Los laterales de madera estaban muy podridos y el musgo había invadido gran parte de la superficie, pero, tal y como había prometido Pete, la estructura básica seguía en buen estado. Jed caminó lentamente alrededor del carro, con su ojo experto leyendo la historia de su construcción y decadencia. El armazón era, efectivamente, de roble macizo, unido con el tipo de cuidadoso trabajo de mortaja y espiga que denotaba una auténtica artesanía. Los herrajes de hierro estaban oxidados, pero intactos, y los cubos de las ruedas mostraban los signos de desgaste de un vehículo que había sido muy utilizado antes de su abandono. «Es una belleza bajo toda esa podredumbre», observó Harlan, mientras observaba la inspección de Jed. Construido por la empresa Studebaker en la década de 1860, según la placa metálica de la lengüeta, estaba destinado a viajes largos por la frontera, no solo a transportes locales. Alguien invirtió mucho dinero en este vehículo. Mientras Jed examinaba más de cerca la caja del carro, sus dedos trazaron los bordes de lo que parecía ser una modificación deliberada. Las tablas del suelo no encajaban del todo con el resto de la construcción y parecía haber una irregularidad en espaciado. Su instinto de carpintero, perfeccionado por décadas de trabajo con la madera, le sugería que alguien había creado un compartimento oculto debajo de la zona de carga principal. «Harlan», dijo con cautela, «¿alguna vez has mirado dentro de esto? Quiero decir, ¿has examinado realmente la construcción del suelo?» El anciano se encogió de hombros. «Nunca me ha llamado la atención». «¿Por qué? ¿Ves algo interesante?» En lugar de responder directamente, Jed continuó su examen, pasando las manos por las tablas del suelo hasta que encontró lo que buscaba. Una sección que cedía ligeramente al presionarla, lo que sugería que no estaba fijada de forma permanente. Con Pete y Harlan mirando con curiosidad, movió los dedos por los bordes hasta encontrar el cierre oculto. La sección del suelo se levantó para revelar un espacio de unos 60 centímetros cuadrados y quizás 20 centímetros de profundidad. En su interior, envueltos en lo que en su día había sido cuero engrasado, pero que ahora estaba rígido y agrietado por el paso del tiempo, había dos objetos que hicieron que los tres hombres contuvieran el aliento. El primero era un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas, pero aún intactas, gracias a la protección del compartimento oculto. El segundo era una pequeña caja metálica con cerradura, verde por el paso del tiempo, pero lo suficientemente sólida como para sugerir que aún podía contener lo que su propietario original había considerado digno de ocultar. «Vaya, qué sorpresa», susurró Harlan, con la voz llena del asombro de alguien que acaba de presenciar algo extraordinario. «Llevo 20 años pasando por delante de esta vieja ruina y todo este tiempo ha estado guardando un secreto». Jed levantó el diario con cuidado, sintiendo en sus manos el peso de los años y las historias.
La cubierta de cuero no tenía marcas identificativas, pero la forma cuidadosa en que había sido envuelta y escondida sugería que contenía algo realmente importante para quien la había colocado allí. ¿Crees que esto cambia el precio?, le preguntó a Harlan, aunque su tono transmitía más curiosidad que preocupación. Harlan negó con la cabeza con firmeza. Un trato es un trato. Además, lo que haya ahí dentro pertenece a quien haya tenido el sentido común de buscarlo. Ese eres tú, Jed. Por $1 te llevas el carro y todos los secretos que esconde. Cuando Jed entregó su último dólar de plata, sintió que estaba comprando algo mucho más importante que un carro podrido y unos misteriosos artefactos. Estaba comprando su vuelta al mundo de las posibilidades, de los propósitos, de las historias que importaban. Fuera lo que había dentro de ese diario y esa caja fuerte, había esperado más de 20 años a que alguien lo descubriera. La verdadera pregunta ahora era si estaba preparado para las verdades que pudieran contener esas páginas. Esa noche, de vuelta en su campamento, con los tesoros de la carreta a buen recaudo, Jed se sentó a la luz de la lámpara, con el diario cuidadosamente abierto sobre su regazo. Whisky yacía a su lado. El calor del viejo perro, un consuelo contra el frío de la montaña que se instalaba con la oscuridad. El libro encuadernado en cuero se sentía frágil en sus manos curtidas, sus páginas quebradizas por el paso del tiempo, pero aún legibles a la luz parpadeante. La primera entrada estaba fechada el 15 de marzo de 1867, escrita con la cuidadosa caligrafía de alguien que se enorgullecía de su buena letra. La tinta se había desvanecido hasta volverse marrón, pero las palabras seguían siendo lo suficientemente claras como para transportar a Jed a través de las décadas, a una época en la que el territorio de Oregón era todavía una frontera inexplorada y los sueños venían envueltos en peligro. Hoy comenzamos nuestro viaje hacia el oeste con esperanza, con el ánimo alto y el corazón decidido. Thomas ha vendido nuestra granja en Missouri por lo suficiente como para comprar los suministros necesarios y esta bonita carreta. La pequeña Emma pregunta cada kilómetro cuándo veremos el océano, y yo le digo que muy pronto, aunque confieso que comparto su entusiasmo. El Señor nos ha bendecido con buen tiempo y buena salud. Sin duda, estas son señales de que nuestra aventura prosperará. La autora se identificó como Mary Brennan y a medida que Jed seguía leyendo, ella pintó un cuadro de una familia impulsada por los mismos sueños que habían atraído a miles de personas al territorio de Oregón. La oportunidad de adquirir tierras y la posibilidad de construir algo duradero en un nuevo lugar. Su marido, Thomas, era descrito como un hábil carpintero y ocasional buscador de oro, un hombre de manos gentiles y planes ambiciosos. Su hija Emma tenía 7 años, era brillante como una moneda nueva y estaba llena de preguntas sobre el mundo hacia el que viajaban. Jed se sintió atraído por su historia con una intensidad que le sorprendió. Quizás fuera la soledad de sus circunstancias actuales, o tal vez el tono íntimo del diario, que hacía que esos desconocidos fallecidos, hacía mucho tiempo, le parecieran vecinos a los que, de alguna manera, no había llegado a conocer. A medida que pasaba las páginas, sus esperanzas se convirtieron en las suyas. Sus miedos resonaban en su pecho. Las primeras entradas narraban las típicas dificultades de los viajes en caravana. Ejes rotos, cruces de ríos difíciles, enfermedades y la constante preocupación por los suministros. Pero la familia Brennan parecía bendecida con suerte y determinación. Las habilidades de carpintería de Thomas lo hacían valioso para otros viajeros, mientras que el conocimiento de Mary sobre hierbas y curación le valió la reputación de ser alguien a quien valía la pena conocer. Emma, según las cariñosas descripciones de su madre, cautivaba a todos los que conocía con su curiosidad y su espíritu intrépido. Thomas ha hecho un descubrimiento que puede cambiar por completo nuestra suerte, escribió Mary en una entrada fechada el 3 de julio de 1867. Mientras ayudaba a reparar la carreta de los Johnson cerca del cruce de un arroyo, vio en la grava unas partículas que cree que son oro. No hemos dicho nada a los demás, pero Thomas pasó la tarde de ayer lavando una pequeña cantidad que confirma sus sospechas. ¿Podría ser que el Señor nos haya guiado a tal riqueza por casualidad? Thomas dice, debemos ser cautelosos y no decírselo a nadie hasta que podamos hacerlo adecuadamente. Afirma Beale. El descubrimiento del oro había animado claramente a la familia, pero las entradas posteriores de Mary revelaban a una mujer dividida entre la emoción y la preocupación. El oro traía oportunidades,
pero también atraía una atención peligrosa. Los Brennan habían abandonado la carreta principal, entrenados para explorar el hallazgo de Thomas, con la intención de reunirse con el grupo después de establecer su concesión. Jed se dio cuenta, mientras leía, de que esa decisión probablemente les había salvado la vida al principio, pero al final había sellado su destino. La concesión es más rica de lo que nos atrevíamos a esperar, escribió Mary 3 semanas después. Thomas ha construido una cabaña adecuada y en solo unos días hemos recuperado suficiente oro para pagar 2 veces todo nuestro viaje. A Emma le encanta ayudar a lavar la grava, aunque debemos vigilarla de cerca cuando está cerca del agua. Ha bautizado nuestro arroyo como Shining Water, agua brillante, e insiste en que deberíamos construir nuestra casa permanente aquí en lugar de continuar hacia el valle de Willamette. Quizás sea más sabia de lo que creemos. Pero el tono de las entradas comenzó a cambiar cuando julio dio paso a agosto. Mary mencionó que unos desconocidos hacían preguntas en el asentamiento más cercano, hombres que parecían demasiado interesados en los viajeros que habían abandonado la caravana principal. Thomas había presentado su solicitud correctamente en la oficina territorial, pero la noticia de un importante descubrimiento de oro se había difundido claramente más allá de los canales oficiales. Hoy vino un hombre a nuestro campamento, bien vestido, pero con ojos como el hielo invernal. Se presentó como Silas Morco y afirmó representar a inversores interesados en comprar concesiones mineras. Thomas le dijo educadamente que no vendíamos, pero el hombre no pareció entender la negativa en sus palabras. Examinó nuestra operación con la atención de alguien que memoriza los detalles, y sus preguntas sobre nuestra familia parecían más bien amenazas envueltas en cortesía. Me temo que hemos llamado una atención que no podemos manejar. Jed hizo una pausa en su lectura, sorprendido por el nombre Moorcock. En sus décadas de vida en las montañas, había oído mencionar ese apellido en relación con diversos negocios, normalmente relacionados con tierras y concesiones mineras. La familia había mantenido su influencia en los asuntos regionales durante generaciones, aunque sus métodos siempre habían sido objeto de rumores en lugar de discutirse abiertamente. Si se trataba de la misma estirpe, los Brennan habían atraído una atención peligrosa. Las entradas del diario de finales de agosto pintaban un panorama cada vez más desesperado. Morco había regresado varias veces, y cada visita era más amenazante que la anterior. Afirmaba que la concesión de Thomas se solapaba con concesiones anteriores de sus socios y presentó documentos que parecían respaldar su afirmación. Cuando Thomas impugnó estos documentos en la oficina territorial, descubrió que los funcionarios que habían tramitado originalmente su concesión habían sido sustituidos, y los nuevos empleados parecían notablemente comprensivos con la posición de Morco. Thomas se dirigió ayer a la capital territorial para buscar ayuda de las autoridades superiores, pero me temo que ya es demasiado tarde. Mientras él estaba fuera, Moorcock llegó con hombres armados que registraron nuestro campamento y se llevaron muestras de nuestro mineral. Fueron educados en sus palabras, pero violentos en sus acciones. Cuando protesté, uno de ellos sugirió que los accidentes eran frecuentes en los campamentos mineros remotos, especialmente entre las familias que no comprendían los peligros de su situación. He escondido este diario y el oro que nos queda en el lugar que Thomas y yo acordamos. Si nos pasa algo, quizá alguien encuentre este registro y comprenda qué fue de la familia Brennan. Las últimas entradas fueron apresuradas, la letra menos cuidadosa, ya que el miedo superó la atención natural de Mary por la caligrafía. Thomas había regresado de la capital territorial con la noticia de que la influencia de Morco se extendía incluso a los más altos niveles del gobierno. Los funcionarios que deberían haber protegido a los colonos legítimos parecían más interesados en mantener relaciones lucrativas con intereses establecidos como la familia Morco. Nos vamos esta noche con lo que podemos llevar. Thomas ha dibujado un mapa que muestra dónde enterramos el oro y los suministros que nos quedan, con la esperanza de poder volver cuando pase esta locura. Emma no entiende por qué debemos abandonar nuestro hermoso arroyo y me rompe el corazón ver su confusión. Pregunta, ¿por qué los hombres malos quieren llevarse nuestra agua brillante? Y no tengo una respuesta que una niña de 7 años pueda comprender. Thomas dice, iremos al norte, hacia Colombia, donde su primo nos dará refugio hasta que encontremos ayuda. Rezo para que veamos juntos otro amanecer. La última entrada data del 12 de septiembre de 1867 y consta de unas pocas líneas escritas con evidente prisa. Nos han encontrado. Thomas dice que cojamos a Emma
y huyamos mientras él los entretiene. Voy a enterrar este diario en nuestro antiguo escondite junto con el mapa de Thomas. Si Dios quiere, volveremos. Si no, que alguien encuentre este registro y sepa que morimos tratando de proteger el futuro de nuestra hija. El mapa muestra dónde enterramos nuestros ahorros en la concesión. La muñeca de Emma está enterrada con ellos. Thomas dijo que, aunque lo perdiéramos todo, ella debía tener algo con lo que recordar su infancia. Perdóname, señor, por lo que no pudimos evitar. Jed cerró el diario con delicadeza, con las manos temblorosas por algo más que el frío. En algún lugar de estas montañas, los huesos de Thomas, Mary y la pequeña Emma Brennan yacían sin enterrar y sin llorar. Su concesión minera, robada mediante la violencia y la corrupción, probablemente había enriquecido a la familia Morco durante generaciones y su historia, escondida en un vagón podrido durante más de 50 años, había esperado todo este tiempo a que alguien fuera testigo de su tragedia. A su lado, Whiskey gimió suavemente, sintiendo la confusión emocional de su amo. Jed se agachó para acariciar la cabeza del viejo perro, encontrando consuelo en ese simple gesto, pero su mente ya estaba trabajando, procesando las implicaciones de lo que había leído. El mapa dibujado a mano que Mary mencionó probablemente estaba en la caja fuerte, junto con cualquier otra prueba que la familia hubiera logrado conservar. La pregunta era qué podía hacer, si es que podía hacer algo, un hombre de montaña de 73 años ante injusticias más antiguas que la mayoría de los árboles que rodeaban su campamento. La caja fuerte resultó más difícil de abrir que el diario. Su cerradura de latón se había corroído con el paso del tiempo, pero aún se mantenía firme, y Jed pasó la mayor parte de la mañana siguiente tratando de abrirla sin dañar lo que hubiera dentro. Finalmente, utilizando una fina pieza de metal recuperada del carro y mucha paciencia, consiguió liberar el mecanismo. En su interior, envuelto en un paño impregnado de aceite que había conservado mejor su contenido, se encontraba el mapa prometido, junto con otros objetos que dejaron a Jed sin aliento. Thomas Brennan había dibujado su mapa con la cuidadosa atención de un hombre que entendía que las vidas podían depender de su precisión. Los puntos de referencia estaban claramente marcados. Curvas de arroyos, formaciones rocosas distintivas y patrones de árboles que aún serían reconocibles. Después de décadas, si una persona sabía leer el terreno, pero fue el resto del contenido de la caja lo que más impactó a Jed. Había una pequeña pepita de oro, probablemente guardada como prueba de la riqueza de la concesión, y un papel doblado que resultó ser la solicitud original de la concesión, con sellos y firmas oficiales. Más importante aún, había una fotografía tipográfica que mostraba a la familia Brennan en tiempos más felices. Thomas, con sus fuertes manos de carpintero, descansaba sobre los hombros de Mary, mientras la pequeña Emma se situaba entre ellos con una brillante sonrisa y los ojos llenos de picardía. La niña de la fotografía tenía un parecido asombroso con la propia nieta de Jed, con la que había perdido el contacto tras la muerte de Sarah. Emma Brennan tenía la misma expresión intrépida, la misma forma de estar de pie, como si estuviera lista para lanzarse a una gran aventura. El parecido le impactó como un golpe físico, conectando a estos desconocidos fallecidos hacía mucho tiempo con su propio corazón de una manera que no esperaba. Debajo de la fotografía se encontraba el descubrimiento más desgarrador de todos, una pequeña muñeca de trapo, con la tela descolorida, pero aún intacta. Tenía que ser la preciada compañera de Emma, la que Mary había mencionado que había enterrado con su oro. Alguien, probablemente Thomas, en sus últimas horas desesperadas, la había recuperado de su dinero y la había colocado en la caja fuerte, tal vez con la esperanza de que su hija se reuniera de alguna manera con su querido juguete. Jed sostuvo la pequeña muñeca en sus manos curtidas, imaginando a la niña que la había llevado por todo el país, que había bautizado un arroyo con el nombre de Agua Brillante y había hecho preguntas inocentes sobre por qué los hombres malos querían robarles su hogar. El peso de la injusticia se posó sobre sus hombros como una mochila familiar, y se encontró haciendo una promesa silenciosa a la memoria de Emma Brennan. El mapa resultó sorprendentemente fácil de seguir una vez que Jed se orientó con los puntos de referencia que Thomas había registrado con tanto cuidado. La concesión se encontraba a unos 13 kilómetros al noroeste de su campamento actual, en una zona que Jed conocía bastante bien de sus días como trampero. Según el mapa,
Shining Water Creek era lo que la gente ahora llamaba Miners Creek, un afluente que, efectivamente, había sido escenario de actividad minera durante las décadas transcurridas desde la desaparición de los Brennan. Con el whisky por delante, Jed se dirigió hacia el lugar marcado. La muñeca estaba cuidadosamente envuelta y llevaba en su mochila, junto con el diario y el mapa. El aire otoñal era fresco y limpio y traía consigo el aroma de los pinos y el humo de las chimeneas lejanas. En otras circunstancias, habría sido una agradable caminata por un paisaje que aún conservaba la belleza salvaje que había atraído a colonos como los Brennan hacia el oeste. Encontró el arroyo sin dificultad, siguiendo las indicaciones de Thomas hasta una curva, donde el agua corría poco profunda sobre un banco de grava que aún mostraba signos de antigua actividad minera. En algún lugar de este tranquilo valle, los sueños de una familia habían muerto violentamente, y su historia había quedado enterrada junto con sus huesos. Jed pasó la tarde registrando sistemáticamente la zona, leyendo el terreno en busca de señales que la mayoría de la gente pasaría por alto. Sus décadas de experiencia al aire libre le habían enseñado a ver los sutiles indicios que revelaban la actividad humana. La disposición ligeramente antinatural de las piedras, la depresión donde antes podría haber habido una cabaña, los lugares donde la vegetación crecía de forma diferente. Como el suelo había sido removido cerca de un grupo de grandes rocas que coincidían con la descripción de Thomas, encontró lo que buscaba: los restos de un círculo de piedras para hacer fuego, casi completamente cubierto por la vegetación, pero aún visible para ojos experimentados. Cerca de allí, unas depresiones apenas perceptibles en la tierra sugerían que en algún momento había habido una tienda de campaña o una pequeña cabaña, y esparcidos por la zona había pequeños objetos metálicos del tipo que se acumulan alrededor de cualquier campamento permanente. Latas oxidadas, la hoja rota de un cuchillo, hebillas de artículos de cuero que se habían podrido hacía mucho tiempo. Pero fue Whisky quien hizo el descubrimiento más significativo. El viejo perro había estado investigando una depresión natural cerca de la orilla del arroyo, gimiendo suavemente y arañando algo que le había llamado la atención. Cuando Jed se unió a él, encontró lo que parecían ser herramientas de minería, una sartén oxidada, partes de una caja de madera y varias herramientas manuales que coincidían con el tipo que Thomas habría utilizado en su operación de extracción de oro. Las herramientas estaban ocultas bajo décadas de hojas y escombros acumulados, pero su presencia confirmaba que se trataba efectivamente de la concesión de Brennan. Y lo que es más importante, sugerían que la familia se había visto obligada a abandonar rápidamente su operación, dejando atrás un equipo que habría sido valioso y difícil de reemplazar. Cuando las sombras de la tarde comenzaron a alargarse, Jed amplió su búsqueda. Patton buscaba el lugar de enterramiento que Thomas había marcado en su mapa. Según las indicaciones cuidadosamente dibujadas, el dinero de emergencia de la familia se encontraba a 30 pasos al noreste del campamento principal, marcado por una roca partida distintiva que aún debería ser identificable. Encontró la roca con bastante facilidad, una formación de granito de unos 2,5 metros de altura que había sido partida por las heladas y el clima en dos piezas distintas, con un estrecho espacio entre ellas. Pero mientras examinaba la zona alrededor de su base, buscando signos de tierra removida, Whisky comenzó a comportarse de forma extraña. El viejo perro se acercó a un punto concreto cerca de la base de la roca y luego retrocedió, gimiendo y mostrando el tipo de angustia que Jed había aprendido a tomarse en serio. Los perros perciben cosas que los humanos no ven, y el comportamiento de Whisky sugería que algo le perturbaba a un nivel primario. Arrodillándose junto a su compañero, Jed comenzó a apartar con cuidado las hojas y los escombros del lugar que había llamado la atención de Whisky. Lo que descubrió le hizo sentarse sobre sus talones con una brusca inspiración. Parcialmente enterrados en lo que una vez había sido tierra blanda, ahora compactada por décadas de clima, había restos humanos inconfundibles. No era un esqueleto completo, pero había suficientes huesos, fragmentos y dientes para confirmar sus peores temores. La huida de la familia Brennan había terminado aquí, en este tranquilo valle donde esperaban construir su futuro. Pero estos no eran los restos de adultos. El tamaño y las características de los huesos eran los de una niña, la pequeña Emma, que había hecho preguntas inocentes sobre el agua brillante y los hombres malos, que había llevado su muñeca de trapo a través de un continente
solo para morir aterrorizada y confundida en este lugar remoto. Las manos de Jed temblaban mientras cubría suavemente los huesos de nuevo, con la mente luchando contra la enormidad de lo que había descubierto. Esto ya no era solo historia, era una prueba de asesinato, una prueba de que la riqueza de la familia Morco se había construido sobre las tumbas de inocentes. La concesión minera robada mediante la violencia y la corrupción probablemente se había transmitido de generación en generación, sin que nadie supiera o se preocupara por la sangre que manchaba su herencia. Cuando la oscuridad comenzó a cubrir el valle, Jed regresó a su campamento con el whisky a su lado. El viejo perro parecía comprender la gravedad de lo que habían descubierto, ya que se mantenía inusualmente cerca de su amo mientras recorrían los senderos familiares. Pero a mitad de camino del campamento, se encontraron con algo que hizo que tanto el hombre como el perro se quedaran paralizados. Había marcas frescas de neumáticos en la tierra blanda, junto al sendero, y señales inequívocas de que alguien había estado vigilando la zona recientemente. Huellas de botas en el barro, colillas de cigarrillos que no llevaban más de 1 o 2 días allí, y vegetación removida, lo que sugería que había gente moviéndose por la zona con vehículos. Alguien más sabía lo de la concesión de Brennan, y, a juzgar por las pruebas que Jed estaba viendo, estaban investigando activamente la misma zona que él había estado explorando. La pregunta era si su interés era histórico o si el legado de violencia de la familia Morco estaba a punto de cobrar nuevas víctimas. A la mañana siguiente, Jed recibió visitantes indeseados en su campamento. Se despertó con el gruñido sordo de whisky, un sonido que el viejo perro reservaba para amenazas reales más que para encuentros casuales con animales salvajes. A través de la penumbra previa al amanecer, Jed pudo distinguir 2 figuras que se acercaban a pie, moviéndose con el paso seguro de personas acostumbradas a salirse con la suya. El primero era un hombre de unos 40 años, bien vestido con ropa de montaña que parecía cara pero sin usar. Su compañero era más joven, tal vez de 30 años, con un físico que sugería que iba al gimnasio con regularidad y la actitud que ello conllevaba. Ambos se comportaban con un aire de autoridad que puso a Jed inmediatamente en guardia. ¿Eres Jedediah Cole?, preguntó el hombre mayor sin preámbulo. Su voz tenía el acento culto de alguien que había crecido en un entorno privilegiado, pero bajo esa pulcritud se escondía una firmeza de acero. Me llamo Clayton Moorcock. Este es mi socio, el señor Stevens. Tenemos que hablar. El apellido golpeó a Jed como un puñetazo, aunque mantuvo cuidadosamente una expresión neutra. Tras décadas de vida en las montañas, había aprendido el valor de no revelar lo que pensaba hasta comprender completamente la situación. Depende del tipo de conversación que busquen, respondió, permaneciendo sentado junto a la hoguera, pero con las manos libres. Clayton sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Del tipo en el que hablamos de su reciente interés por la historia local, concretamente de su visita de ayer a una propiedad que pertenece a mi familia. Una propiedad en la que no tenías nada que hacer. Jed sintió que whisky se apretaba contra su pierna. Los instintos del perro claramente marcaban a estos hombres como amenazas. Terreno público, según tengo entendido. El hombre tiene derecho a caminar por donde le plazca, siempre y cuando no cause daños. Terreno público, repitió Clayton, como si saboreara algo desagradable. Es una interpretación interesante. Verá, mi familia tiene derechos mineros en esa zona desde hace más de 50 años. Derechos que hemos mantenido y protegido incluso cuando no se explotaban activamente. Derechos que nos otorgan ciertos privilegios que prevalecen sobre los derechos de los excursionistas ocasionales. El joven Stevens habló por primera vez. Lo que el señor Morco intenta decir es que sabemos que ayer encontró algo que no le pertenece. Su tono transmitía una amenaza casual que sugería que se sentía cómodo con la violencia. La mente de Jed se aceleró, sopesando opciones y calculando probabilidades. Estos hombres claramente sabían de su descubrimiento, lo que significaba que lo habían estado observando desde antes de ayer. Ese nivel de vigilancia sugería recursos y organización que iban más allá del interés casual. La familia Morco había evolucionado con los tiempos, pero sus métodos aparentemente seguían siendo los mismos. No sé de qué estás hablando, dijo Jed con cautela. Solo un anciano paseando a su perro. No hay nada ilegal en eso. La sonrisa de Clayton se volvió más fría. Señor Cole, voy a ser directo.
Ayer visitó el emplazamiento de una antigua concesión minera que mi tatarabuelo adquirió legalmente en 1867. Pasó bastante tiempo allí y se llevó algo que pertenece a mi familia. Lo quiero de vuelta. La mención casual de 1867 confirmó los peores temores de Jed. No era una coincidencia. La familia Moorcock sabía exactamente lo que le había pasado a los Brennan y llevaban generaciones ocultándolo. La presencia de Clayton allí significaba que el descubrimiento de Jed suponía una amenaza real para la versión de la historia que habían construido para legitimar su riqueza. Aunque hubiera encontrado algo, dijo Jed lentamente, ¿cómo sabría usted que pertenece a su familia? A menos que haya estado muy al tanto de cosas que la mayoría de la gente ya habría olvidado. Stephen cambió el peso de su cuerpo y Jed vislumbró una funda de hombro debajo de su chaqueta. El mensaje era claro sin necesidad de decirlo explícitamente. Esta conversación podía tomar varios rumbos diferentes, y no todos ellos implicaban que Jed saliera ileso. Mi familia lleva registros excelentes, respondió Clayton. Siempre hemos sido cuidadosos a la hora de documentar nuestras transacciones comerciales. Lo que ocurrió en 1867 fue una adquisición legítima de los derechos mineros de personas que no podían cumplir con sus obligaciones. Trágico, tal vez, pero totalmente legal según las leyes territoriales de la época. La fluidez de la mentira revelaba cuánto tiempo llevaban los Moorcock perfeccionando su versión de los hechos. Probablemente, 3 generaciones se habían criado con esta historia edulcorada y cada una de ellas se alejaba más de la sangrienta verdad. Clayton tal vez incluso creyera en la mitología de su propia familia, aunque su presencia allí sugería que comprendía lo que estaba en juego al mantenerla. Lo curioso de lo legal, observó Jed, manteniendo un tono coloquial, es que a veces lo que es legal y lo que es correcto no coinciden del todo. A veces las personas que ocupan puestos de poder elaboran leyes que les benefician más a ellos mismos que a la protección de personas inocentes. La fachada de Clayton se resquebrajó ligeramente, revelando algo más duro y peligroso debajo. La filosofía es interesante, señor Cole, pero no cambia las realidades prácticas. Mi familia ha mantenido esas reclamaciones legalmente durante más de 50 años. Hemos pagado impuestos, presentado los documentos adecuados y mantenido nuestros derechos a través de todos los cambios en la legislación territorial y estatal. Por muy románticas que sean sus ideas sobre las injusticias históricas, la ley está de nuestro lado. Quizás, dijo Jem, moviendo la mano con naturalidad hacia donde Whiskey pudiera verla. El viejo perro había sido entrenado en su juventud para responder a señales sutiles y, aunque la edad había ralentizado sus reflejos, sus instintos protectores seguían siendo agudos. Pero la ley tiene una curiosa forma de cambiar cuando salen a la luz nuevas pruebas, especialmente pruebas que muestran cómo se adquirieron esos derechos originales. Stevens dio un paso adelante, moviendo la mano hacia su chaqueta, pero Clayton lo detuvo con un ligero gesto. Señor Cole, creo que malinterpreta la situación. Esto no es una negociación. Va a devolver lo que se llevó y va a olvidar que lo encontró. A cambio, olvidaremos que esta conversación ha tenido lugar. Y si no veo las cosas a su manera, la sonrisa de Clayton volvió, pero ahora con una amenaza abierta, nos veremos obligados a considerar otras opciones. Está muy lejos de cualquier ayuda aquí, señor Cole. Las montañas pueden ser peligrosas para quienes no comprenden los riesgos. Los accidentes ocurren, la gente se pierde, a veces nunca se les encuentra. La amenaza fue pronunciada con el tono casual de alguien que habla del tiempo, pero Jed reconoció la dureza que había detrás. Era la misma familia que había asesinado a los Brennan, y su disposición a recurrir a la violencia no había disminuido con el paso de las generaciones. En todo caso, su riqueza e influencia probablemente los habían hecho más peligrosos, no menos. Necesitaré tiempo para pensar en su oferta, dijo Jed finalmente. Por supuesto, respondió Clayton, aunque su tono sugería una paciencia limitada. Pero no tardes demasiado. Somos personas razonables, pero nuestra paciencia no es ilimitada. 24 horas deberían ser suficientes para tomar la decisión correcta. Cuando los 2 hombres se dieron la vuelta para marcharse, Clayton se detuvo y miró hacia atrás. Y señor Cole, no se le ocurra involucrar a las autoridades locales. El sheriff Morrison es un hombre práctico que entiende la realidad económica de esta región. Mi familia da empleo a mucha gente y contribuimos de manera significativa a la base impositiva local.
Estoy seguro de que puede imaginar de qué lado estará cuando se trate de elegir entre miembros establecidos de la comunidad y alborotadores transitorios. Con esa despedida, los dos hombres desaparecieron en el bosque tan silenciosamente como habían llegado, dejando a Jed solo con el whisky y la creciente certeza de que se había topado con algo mucho más peligroso que un misterio histórico. El certificado de propiedad original, cuidadosamente conservado en la caja fuerte durante más de 50 años, de repente parecía algo más que una simple prueba de delitos pasados. Era la prueba de un fraude continuo, una documentación que podía destruir la legitimidad cuidadosamente construida por la familia Morco. Y, como Clayton había dejado claro, estaban dispuestos a matar para proteger sus secretos, al igual que su antepasado había matado a Rena. La pregunta ahora era qué podían hacer un montañés de 73 años y su perro anciano contra una familia con generaciones de riqueza, influencia y experiencia en hacer desaparecer problemas. Jed pasó el resto de la mañana considerando cuidadosamente sus opciones, ninguna de las cuales parecía particularmente prometedora. La amenaza de Clayton sobre el Sheriff Morrison parecía cierta. La familia Morco probablemente había estado cultivando relaciones con las fuerzas del orden locales durante generaciones. Incluso si Jed pudiera convencer a alguien de que escuchara su historia, sería su palabra contra la reputación cuidadosamente mantenida de una familia prominente. Pero mientras estaba sentado estudiando la fotografía de la familia Brennan, algo obstinado se cristalizó en su pecho. Estas personas merecían algo mejor que ser olvidadas. Sus muertes encubiertas por mentiras e intimidación. El rostro inocente de Emma parecía mirarlo directamente desde la descolorida fotografía, preguntándole por qué se había permitido que los hombres malos ganaran al mediodía. Wysis aguzó las orejas al oír el ruido de un vehículo que se acercaba. Esta vez, sin embargo, el visitante era alguien a quien Jed reconocía. La destartalada camioneta de Martha Henderson, cargada de provisiones y avanzando al ritmo prudente de alguien que respeta las carreteras de montaña, aparcó en el borde de su campamento y salió con los movimientos prácticos de una mujer que había pasado su vida en un país que exigía tanto fuerza como precaución. Pensé que quizá necesitaría suministros, dijo Martha, aunque sus agudos ojos ya estaban evaluando el campamento de Jed con la atención de alguien que sabía leer las señales de problema. Pete Garrison mencionó que ayer habías hecho una compra. Supuse que quizá estarías trabajando en algún tipo de proyecto. Martha llevaba más de 30 años viviendo en estas montañas y comprendía el delicado equilibrio que supone ofrecer ayuda sin dañar el orgullo. Su tienda general servía como centro de información informal para la dispersa población y había desarrollado el tipo de instinto que mantenía a las comunidades funcionando a pesar de su aislamiento. Agradezco la idea, respondió Jed, aunque se encontró escudriñando el árbol en busca de señales de que Clayton pudiera haber dejado vigilantes. Últimamente he estado pensando en la historia local. Es increíble lo mucho que se olvida con el paso de los años. La historia es algo curioso, coincidió Martha, mientras comenzaba a descargar cajas de su camioneta. Algunas historias se cuentan y se vuelven a contar hasta que cobran vida propia. Otras quedan tan enterradas que la gente olvida que alguna vez sucedieron. Hizo una pausa en su trabajo y estudió la expresión de Jed. Por supuesto, a veces las historias enterradas tienen una forma de volver a la superficie. La cuidadosa elección de palabras sugería que Martha sabía más sobre la situación de lo que decía directamente. Las comunidades de montaña tenían buena memoria y redes informales que transmitían información de formas que los forasteros rara vez entendían. Si Clayton Moorcock había estado investigando sobre Jed, Martha probablemente se habría enterado a través de canales que no implicaban a las fuerzas del orden oficiales. Martha, dijo Jed lentamente, ¿qué sabes de la familia Morco? No los chismes, sino la historia real. Ella terminó de descargar una caja de conservas antes de responder, aprovechando el tiempo para medir cuidadosamente sus palabras. Llevan mucho tiempo siendo poderosos en esta zona. Empezaron en la minería y luego se pasaron a la madera. Ahora tienen intereses en todo, desde el sector inmobiliario hasta la política local. Siempre ha habido rumores sobre cómo empezaron, pero los rumores son peligrosos si se repiten sin pruebas. ¿Qué tipo de rumores? Martha echó un vistazo al campamento y sus ojos experimentados se fijaron en detalles que confirmaban sus sospechas sobre las recientes actividades de Jed. El diario cuidadosamente conservado,
La vieja fotografía parcialmente visible entre sus pertenencias, la forma en que Whiskey no dejaba de mirar hacia el árbol como si esperara problemas. Todo ello componía un cuadro que coincidía con la información que ella había recopilado a través de sus propios canales, del tipo que sugiere que su riqueza original procedía de concesiones que quizá no se adquirieron de forma tan legal como sostiene la historia de su familia, dijo finalmente. Historias sobre familias que desaparecieron justo cuando los Moorcock se hicieron ricos de repente. Nadie podía probar nada, pero había suficiente humo como para sugerir que podría haber habido fuego. Sacó un termo de su camioneta y sirvió café en 2 tazas, entregándole una a Jed con un gesto que invitaba a la confianza. También sé que Clayton Moorcock ha estado haciendo preguntas por el pueblo sobre un viejo montañés que ha estado husmeando en sitios históricos. Parece que le preocupa que la gente perturbe cosas que deberían dejarse en paz. La confirmación de las actividades de vigilancia de Clayton no fue una sorpresa, pero puso de relieve lo rápido que se estaba deteriorando la situación de Jed. Si los Moorcock estaban vigilando activamente sus movimientos y haciendo preguntas sobre él, eso sugería que lo consideraban una amenaza real y no solo una molestia que se podía ignorar. Martha, si alguien encontrara pruebas de crímenes históricos, pruebas reales, no solo rumores, ¿cuál sería la mejor manera de asegurarse de que esas pruebas salieran a la luz? Bebió un sorbo de café pensativa, con la mirada fija en las montañas que habían sido su hogar durante décadas. Depende del tipo de pruebas y del poder de las personas implicadas. Las autoridades locales podrían no ser la mejor opción si las familias implicadas tienen raíces profundas y memoria larga. A veces hay que salir de los canales habituales. ¿A qué te refieres? Bueno, dijo Martha con cautela. Hay una mujer en la capital del condado que trabaja para la sociedad histórica, Sarah McKenna. Tiene fama de tomarse muy en serio las injusticias históricas y no teme hacer preguntas incómodas cuando cree que la versión oficial no coincide con las pruebas. Y lo que es más importante, tiene contactos con investigadores universitarios y periodistas especializados en historia occidental. El nombre de Sarah impactó a Jed con una fuerza inesperada. Era el nombre de su difunta esposa, y oírlo en este contexto le pareció más que una coincidencia. Quizás era una señal de que iba por el buen camino. O tal vez solo el tipo de conexión significativa que las personas desesperadas encuentran cuando necesitan esperanza. Puede que le interese ver lo que has encontrado, continuó Martha, suponiendo, por supuesto, que lo que has encontrado sea lo suficientemente significativo como para merecer la atención exterior. El tipo de atención que las familias poderosas no pueden controlar a través de su influencia local. Antes de que Jed pudiera responder, Whiskey se levantó de repente y empezó a gruñir, con la atención puesta en algo que había en el bosque más allá del campamento. Martha se dio cuenta inmediatamente del comportamiento del perro, gracias a su instinto agudizado por años de vida en la montaña. Sin llamar la atención, se colocó en un lugar desde donde podía ver tanto el árbol como su camioneta. Quizás sea hora de que vuelva al pueblo, dijo con naturalidad, aunque su tono denotaba cierta urgencia. Pero antes de irme, déjame darte la información de contacto de Sarah McKenna, por si decides que quieres hablar de la historia local con alguien que aprecia su importancia. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo, arrancó una página, escribió rápidamente y se la entregó a Jed. Normalmente está en la sociedad histórica los días laborables, pero también te doy su número de casa. Dile a Martha Henderson que te sugirió que te pusieras en contacto con ella. Cuando Martha volvió a subir a su camioneta, se detuvo con la mano en la manija de la puerta. Jed, sea lo que sea en lo que te has metido, ten cuidado. Algunos secretos se han mantenido ocultos por buenas razones, pero otros se han mantenido ocultos por malas razones. El truco está en saber con qué tipo de secreto estás lidiando antes de meterte demasiado profundo. Después de que su camioneta desapareciera por la carretera de montaña, Jed se quedó solo con sus pensamientos y con la creciente certeza de que su plazo de 24 horas se acercaba más rápido de lo que le gustaría. La fotografía de la familia Brennan parecía observarlo desde donde yacía sobre la mesa de su campamento. 3 rostros del pasado que pedían justicia y que podrían costarle la... Pero al mirar la sonrisa inocente de la pequeña, Jed se dio cuenta de que algunas cosas valían la pena el riesgo. Esas personas habían muerto sin otra razón que la codicia de un hombre y la voluntad de otro de usar la violencia para conseguir lo que quería. Si su historia pudiera finalmente contarse, si sus muertes pudieran finalmente significar algo,
Entonces tal vez la vida de un anciano fuera un precio razonable a pagar por una justicia tardía, pero no denegada. La pregunta era si podría sobrevivir lo suficiente para ver cómo la historia salía a la luz. Esa tarde, Jed tomó la decisión que lo cambiaría todo. En lugar de esperar a que expirara el plazo de Clayton, cargó con sus pertenencias esenciales y se dirigió a la capital del condado con Whiskey a su lado. El viejo perro parecía intuir la gravedad de la situación, ya que se mantenía más cerca de lo habitual mientras bajaban por los senderos de montaña que Jed había recorrido durante décadas. La oficina de Sarah McKenna en la Sociedad Histórica ocupaba la segunda planta de una mansión victoriana reconvertida que había sido donada al condado con fines culturales. El edificio conservaba su carácter original: techos altos, ventanas grandes y el tipo de construcción sólida que hablaba de una época en la que la gente construía cosas para que duraran. Jed se sintió inesperadamente nervioso mientras subía las escaleras de madera, con el diario y el contenido de la caja fuerte a buen recaudo en su desgastada mochila. Sarah McKenna resultó ser una mujer de unos 50 años, con cabello castaño grisáceo y unos ojos inteligentes que sugerían que había pasado su carrera mirando más allá de las apariencias superficiales. Para encontrar verdades más profundas, su oficina era un caos organizado. Archivadores rebosantes de documentos, estanterías llenas de referencias históricas y varias mesas cubiertas de fotografías y mapas relacionados con diversos proyectos de investigación. Martha Henderson llamó por adelantado, dijo Sarah después de las presentaciones. Mencionó que habías descubierto algo relacionado con la historia minera local que podría ser importante. Tengo que admitir que tiene un instinto excelente para estas cosas. Jed se encontró dudando, consciente de repente de lo extraordinaria que le parecería su historia a alguien que no hubiera vivido el proceso de descubrimiento. Pero la fotografía de Emma, cuidadosamente conservada en la caja fuerte durante más de 50 años, pareció animarle a continuar. Señora, lo que voy a mostrarle puede ser difícil de creer, comenzó, y luego expuso metódicamente las pruebas: el diario, la fotografía, la escritura y la pequeña muñeca que de alguna manera había sobrevivido a décadas de ocultación. El escepticismo profesional de Sarah se desvaneció mientras examinaba cada artefacto con creciente asombro. Sus manos temblaban ligeramente mientras leía las últimas entradas de Mary Brennan, y cuando vio la fotografía de la familia, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Dios mío», susurró, «esto es extraordinario. ¿Te das cuenta de lo que has encontrado? No se trata solo de una tragedia familiar. Es la documentación de un fraude y un asesinato sistemáticos que podrían reescribir nuestra comprensión del desarrollo regional durante el período territorial». «Hay más», dijo Jed en voz baja, y luego le contó su descubrimiento de los restos de Emma y su enfrentamiento con Clayton Morco. La expresión de Sarah se volvió cada vez más sombría al comprender los peligros actuales que rodeaban las pruebas históricas. «Tenemos que documentarlo todo inmediatamente», dijo, mientras buscaba su cámara. «Si la familia Morco está dispuesta a amenazarte por esto, es obvio que son conscientes de lo perjudiciales que podrían ser estas revelaciones. Tenemos que hacer varias copias y distribuirlas entre personas que no puedan ser intimidadas ni compradas». Mientras Sarah fotografiaba cuidadosamente cada documento y artefacto, compartió sus propios conocimientos sobre la historia regional que proporcionaban contexto a la tragedia de los Brennan. «Llevo años investigando adquisiciones sospechosas de tierras de ese periodo», explicó. «El patrón es siempre el mismo. Colonos legítimos desaparecen o mueren en circunstancias misteriosas, y sus derechos son adquiridos inmediatamente por el mismo grupo de familias relacionadas. Pero nunca había tenido pruebas concretas como estas», dijo mientras sacaba un gran mapa de la región de la década de 1870, en el que había marcado los lugares donde se habían producido desapariciones similares. «Fíjate en este patrón. En un periodo de 5 años, 17 familias simplemente desaparecieron de sus concesiones. Todas ellas eran pequeños operadores que habían hecho importantes descubrimientos. Todas sus propiedades fueron adquiridas por la misma red de compradores». El mapa revelaba una conspiración mucho mayor de lo que Jed había imaginado. La familia Brennan no había sido una víctima aislada. Habían formado parte de una campaña sistemática de robos y asesinatos que había moldeado la base económica de toda la región. Familias como los Moorcock habían construido sus fortunas sobre fosas comunes y habían pasado generaciones ocultando sus huellas. «Sarah», dijo Jed lentamente, «si estas pruebas demuestran lo que tú crees que demuestran,
¿Qué pasará entonces? Su expresión era sombría pero decidida. Significa que estamos lidiando con empresas criminales que han operado con impunidad durante más de un siglo. Significa que algunas de las familias más respetadas de la región descienden de asesinos y ladrones. Y significa que las personas poderosas harán lo que sea necesario para evitar que esta información se haga pública. Como si sus palabras lo hubieran convocado, el sonido de pasos pesados en las escaleras interrumpió su conversación. La puerta de la oficina de Sarah se abrió de golpe, sin ceremonias, y Clayton Morco entró con tres hombres que obviamente no estaban allí para investigar la historia. Sus rostros eran duros, sus movimientos coordinados y sus intenciones claramente hostiles. Señorita McKenna, dijo Clayton con fría cortesía, me temo que está en posesión de bienes robados que pertenecen a mi familia. Necesito que me entregue cualquier documento o artefacto que el señor Cole haya compartido con usted. Sarah se levantó lentamente y llevó la mano hacia el cajón del escritorio, donde Jed vislumbró el contorno de lo que podría ser una pequeña pistola. Señor Moorcock, estos materiales son pruebas de delitos históricos. Pertenecen al registro público, no a la colección privada de su familia. Eso es una cuestión de interpretación, respondió Clayton. El equipo legal de mi familia no estaría de acuerdo con su valoración. Y lo que es más importante, su posesión continuada de materiales robados podría interpretarse como receptación, lo cual es un delito grave según la ley estatal. Uno de los hombres de Clayton, un individuo corpulento, con el físico de alguien acostumbrado a la violencia, se adelantó de forma amenazante. Quizás deberíamos llevarnos lo que vinimos a buscar y evitar complicaciones legales. Pero antes de que nadie pudiera actuar ante la amenaza, Sarah sacó la mano del cajón de su escritorio, no con un arma, sino con una pequeña grabadora digital que, evidentemente, había estado grabando toda la conversación. Caballeros, dijo con calma, acaban de amenazar a una empleada estatal en el ejercicio de sus funciones oficiales. También han confesado efectivamente una conspiración para suprimir pruebas de crímenes históricos. Toda esta conversación ha sido grabada y subida automáticamente al almacenamiento en la nube que mi oficina mantiene precisamente para estas situaciones. Clayton se sonrojó de rabia, pero antes de que pudiera responder, Sarah continuó. Y lo que es más importante, ya se han enviado copias de todo el material que me trajo el señor Cole a investigadores de 3 importantes universidades, a la oficina del fiscal general del estado y a 2 periodistas especializados en crímenes históricos. Los secretos de su familia ya no son secretos. El silencio que siguió fue electrizante por la tensión. Los hombres de Blayton lo miraron en busca de instrucciones, pero él parecía aturdido por la rapidez con la que una situación que había controlado cuidadosamente se había salido de su control. No tiene idea de lo que ha desencadenado, dijo Clayton, finalmente, con una voz que transmitía una furia fría que incluso incomodó a sus propios hombres. Mi familia ha protegido a esta comunidad durante generaciones. Hemos proporcionado puestos de trabajo, apoyado a las instituciones locales y mantenido una estabilidad que beneficia a todos. Vas a destruir todo eso por culpa de personas que murieron hace 50 años, hace más de un siglo, corrigió Sarah en voz baja. Y no solo murieron, sino que fueron asesinadas por tus antepasados por su oro. Todo lo que tu familia ha construido se basa en un asesinato en masa, y es hora de que se reconozca esa verdad. Mientras Clayton y sus hombres se preparaban para marcharse, él se volvió con una última amenaza. Esto no ha terminado, ni mucho menos. Hay formas de manejar los problemas que no implican una confrontación directa, formas que llevan tiempo organizar, pero que son muy permanentes en su resolución. Después de que se marcharan, Sarah comenzó inmediatamente a hacer llamadas telefónicas, mientras Jed se sentaba en silencio, atónito, procesando la enormidad de lo que acababa de ocurrir. En cuestión de horas, su descubrimiento de un carro podrido se había convertido en un enfrentamiento con una organización criminal que llevaba más de un siglo operando. Jed, dijo Sarah después de terminar sus llamadas, he dispuesto que permanezcas bajo custodia protectora hasta que podamos resolver esto. La policía estatal se está tomando esto muy en serio y está coordinando con las autoridades federales que tienen jurisdicción sobre los delitos históricos relacionados con el fraude territorial. Pero Jed negó con la cabeza, sorprendiendo a ambos. Agradezco la oferta, pero hay algo que debo terminar primero.
Los huesos de esa niña siguen yaciendo en una tumba sin nombre en esas montañas. Antes de que ocurra cualquier otra cosa, ella merece un entierro digno y una lápida con su verdadero nombre. Los ojos de Sarah se llenaron de comprensión y respeto. Entonces será mejor que trabajemos rápido, dijo, porque Clayton Morco acababa de declarar la guerra a todos los que estaban involucrados en sacar a la luz los crímenes de su familia, y los hombres como él no hacen amenazas en vano. Mientras se preparaban para salir de su oficina, Jed envolvió cuidadosamente la muñeca de Emma en un paño protector, sabiendo que pronto sería devuelta a la niña que la había atesorado hacía más de un siglo. La justicia había tardado mucho en llegar a la familia Brennan, pero tal vez no era demasiado tarde para que la verdad importara más que las mentiras que la habían enterrado. Esa noche, de vuelta en la casa de Sarah, a las afueras de la ciudad, Jed se encontró estudiando una placa de sheriff deslustrada que Sarah había sacado de la caja fuerte de su oficina. La placa pertenecía al ayudante del sheriff William Fletcher, que había desaparecido misteriosamente en 1868 mientras investigaba denuncias de familias desaparecidas en las regiones mineras. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su placa fue descubierta años más tarde por un ganadero que la entregó a la sociedad histórica sin comprender su importancia. Fletcher se estaba acercando a la verdad, explicó Sarah mientras extendía más documentos sobre la mesa de la cocina. Sus informes muestran que había identificado el patrón de las desapariciones y estaba empezando a relacionarlas con adquisiciones de tierras específicas. Entonces desapareció y su investigación fue cerrada discretamente por las autoridades, que alegaron falta de pruebas. La placa pesaba en las manos curtidas de Jed y su peso representaba algo más que metal y autoridad. El ayudante del sheriff Fletcher había intentado hacer exactamente lo que Jed estaba intentando ahora: llevar ante la justicia a las familias que habían sido asesinadas por sus reclamaciones. El hecho de que Fletcher hubiera muerto por sus esfuerzos no se les escapaba a ninguno de los dos. Sarah, dijo Jed en voz baja, he estado pensando en lo que dijo Clayton antes sobre que su familia proporcionaba puestos de trabajo y apoyaba a la comunidad. ¿Cuántas personas van a sufrir cuando se conozca esta historia? Era una pregunta que le había estado preocupando desde que salieron de la sociedad histórica. El imperio empresarial de la familia Morco probablemente empleaba a cientos de personas en toda la región. Los bancos locales, los proveedores y las empresas de servicios habían construido su propia prosperidad en torno al dinero de los Morco, y revelar la verdad sobre los orígenes de la familia causaría una conmoción en toda la estructura económica de varias comunidades. Sarah dejó los documentos que había estado organizando y le miró con profundo respeto. Esa es exactamente la pregunta que haría un buen hombre, dijo. Pero piénsalo. ¿A cuántas familias se les ha negado la justicia durante el último siglo porque la gente temía la perturbación económica? ¿Cuántos otros delitos se han encubierto porque los autores eran demasiado importantes para ser procesados? Sacó otra carpeta que contenía recortes de periódico y documentos legales de las últimas décadas. La influencia de la familia Morco no terminó con el período territorial. Hay casos documentados de violaciones medioambientales, problemas de seguridad laboral y esfuerzos de organización sindical que fueron reprimidos mediante intimidación y violencia. Los métodos cambiaron, pero la mentalidad siguió siendo la misma. Mientras Jed examinaba las pruebas más recientes, surgió un patrón que le resultaba familiar y perturbador. Los Morcock habían seguido operando por encima de la ley, utilizando su riqueza y sus conexiones para evitar las consecuencias de acciones que habrían destruido a familias normales. Los trabajadores que se quejaban de las condiciones inseguras se veían incluidos en listas negras en toda la región. Los activistas medioambientales que cuestionaban sus prácticas mineras se enfrentaban a acosos que los expulsaban de la zona. No se trata solo de justicia histórica, continuó Sarah. Se trata de romper un ciclo de abusos que se ha prolongado durante generaciones. Cada año que lo retrasamos, hay más víctimas. El ruido de los vehículos en el exterior interrumpió su conversación. Sarah se acercó inmediatamente a la ventana y miró a través de las cortinas que había corrido para tener más intimidad. 3 camiones, informó. Hay hombres saliendo. No parece que vengan de visita. Jed sintió el peso del whisky contra sus piernas cuando el viejo perro percibió la tensión en la habitación. A lo largo de los años, el sabueso había desarrollado una habilidad casi sobrenatural
para detectar situaciones peligrosas, y su comportamiento actual sugería amenazas inmediatas. ¿Por la puerta trasera?, preguntó Jed, dirigiéndose ya hacia su mochila. Por la cocina, pero la tendrán cubierta si son inteligentes, respondió Sarah, sacando una escopeta de un armario con los movimientos prácticos de alguien que se había preparado para esta posibilidad. Hay un sótano con una entrada exterior, pero primero tendríamos que llegar al patio trasero. El sonido de unas botas pesadas en el porche delantero eliminó la mayoría de sus opciones. Clayton había decidido claramente que la sutileza ya no era necesaria. La supervivencia de su familia dependía de eliminar las pruebas y a las personas que pudieran testificar sobre su importancia. Señora McKenna, llamó Clayton a través de la puerta principal con una cortesía artificial, pero con una amenaza inconfundible. Tenemos que hablar de la situación que se ha creado. Creo que nuestra nueva propuesta le parecerá mucho más razonable que la anterior. Sarah miró a Jed con una determinación que le recordó a su difunta esposa en sus momentos de mayor fortaleza. Las pruebas ya se han distribuido, respondió ella. Matarnos no cambiará nada. Solo añadirá cargos por asesinato a la lista de delitos de su familia. Ahí es donde se equivoca, respondió Clayton. Verás, esta noche hemos investigado por nuestra cuenta. El doctor James Morrison, de la Universidad Estatal, tuvo un desafortunado accidente cuando volvía a casa desde su oficina. Al parecer, su coche se salió de una carretera de montaña. La profesora Elizabeth Hawthorne, de la Universidad Estatal de Portland, incendio en su casa. Muy trágico. Es increíble lo rápido que pueden desaparecer estos académicos cuando se vuelven inconvenientes. El anuncio casual de múltiples asesinatos golpeó a Jed y Sarah como un golpe físico. Clayton no solo los estaba amenazando, estaba eliminando sistemáticamente a todos los que habían recibido copias de las pruebas. El alcance de la violencia que estaba dispuesto a emplear superaba todo lo que Jed había imaginado. «¿Estás loco?», le respondió Sarah, aunque su voz transmitía menos certeza que antes. «Soy práctico», respondió Clayton. «Mi familia no sobrevivió y prosperó durante más de un siglo por ser aprensiva con las acciones necesarias. A veces los problemas requieren soluciones permanentes, especialmente cuando esos problemas amenazan todo lo que hemos construido». A través de la ventana de la cocina, Jed podía ver a unos hombres posicionándose alrededor de la casa. Se movían con precisión militar, lo que sugería un entrenamiento profesional o una amplia experiencia en este tipo de operaciones. Pasara lo que pasara a continuación, no sería un enfrentamiento casual. Sería un asedio diseñado para eliminar a los testigos de forma permanente. «Sarah», susurró Jed, «¿hay alguna forma de pedir ayuda al exterior sin que ellos lo sepan?». Ella negó con la cabeza con severidad. «Probablemente están interfiriendo las señales de los móviles y la línea fija pasa justo por donde están posicionados. Estamos solos hasta que alguien se dé cuenta de que hemos desaparecido». La realidad de su situación se cernía sobre ellos como un peso. Clayton había aprendido claramente de los métodos de sus antepasados, actualizándolos a las circunstancias modernas, pero conservando la misma disposición a utilizar la fuerza letal para proteger los intereses familiares. La diferencia era que, a diferencia de las familias aisladas de la década de 1860, Sarah y Jed habían logrado distribuir las pruebas antes de que se cerrara la trampa. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo Jed en voz baja, estudiando la placa del ayudante del sheriff Fletcher. «Aunque no sobrevivamos a esto, la historia saldrá a la luz. Fletcher murió tratando de sacar a la luz estos crímenes, pero su sacrificio finalmente tendrá sentido». Sarah asintió con la cabeza y comprobó la munición de sus escopetas con la eficiencia que le daba la práctica. «La cuestión es cuántas personas más podemos salvar, asegurándonos de que nuestro testimonio sobreviva junto con las pruebas». Afuera, la voz de Clayton seguía con su falsa sensatez. «Voy a contar hasta 10. Entonces mis socios darán por hecho que no estáis interesados en negociar. Debo mencionar que hemos traído equipo que hará que esta casa se vuelva muy incómoda muy rápidamente. El fuego tiene la capacidad de animar a la gente a reconsiderar sus posiciones. La amenaza del fuego los impulsó a ambos a actuar». Sarah cogió una pequeña grabadora del cajón de la cocina y la activó, y luego comenzó a hablar rápidamente al dispositivo. «Soy Sarah McKenna, de la Sociedad Histórica del Condado, grabando aproximadamente a las 8:30 p.m. del día que proporcionó la fecha, la ubicación y un resumen de su situación, hablando con la dicción clara de alguien que crea un testimonio legal. Mientras tanto,
Jed estudiaba la distribución de la casa con la conciencia táctica que le había servido durante su carrera militar décadas atrás. El sótano que Sarah había mencionado ofrecía una posible cobertura, pero limitaba las opciones de escape. El sótano en sí mismo podría proporcionar mejores posiciones defensivas, especialmente si podían llegar a él antes de que los hombres de Clayton irrumpieran en la planta principal. Sarah, ¿qué tan bien conoces a tus vecinos? Los Henderson viven a unos 400 metros al oeste, los Rodríguez a la misma distancia al este. Ambas familias llevan aquí años y no son de las que ignoran los ruidos que indican problemas. Eso es lo que esperaba, dijo Jed. Su mente barajaba posibilidades que combinaban su experiencia militar con décadas de habilidades de supervivencia en la montaña. Clayton está cometiendo un error al traer a tantos hombres a una zona rural. Demasiada actividad, demasiado ruido. La gente se dará cuenta. Como si respondieran a su observación, el sonido lejano de motores de vehículos sugería nuevas llegadas, pero en lugar de más gente de Clayton, estos motores tenían el rugido más profundo de camiones agrícolas en lugar del suave ronroneo de los costosos SUV. A través de la ventana lateral, Sarah vio los faros que se acercaban desde múltiples direcciones. Ese es el camión de Jim Henderson, dijo con creciente esperanza, y la camioneta de Roberto Rodríguez. Creo que llega la caballería. La voz de Clayton desde el porche delantero había perdido parte de su confianza. Señora McKenna, le recomiendo encarecidamente que desaliente cualquier interferencia de los residentes locales. Se trata de un asunto privado que no les concierne, pero Sarah ya se dirigía hacia la puerta principal con su grabadora aún en marcha. Señor Moorcock, gritó lo suficientemente alto como para que los vecinos que llegaban la oyeran. Usted y sus hombres están invadiendo una propiedad privada mientras profieren amenazas de violencia. Les sugiero que se marchen inmediatamente antes de que la situación se agrave más allá de su capacidad de control. La situación táctica estaba cambiando de una forma que Clayton claramente no había previsto. Su plan se basaba en aislar y eliminar a los testigos discretamente, pero la llegada de más vecinos significaba que cualquier acto violento se produciría ante múltiples testigos a los que no sería fácil silenciar. Mientras las puertas de las camionetas se cerraban de golpe y se oían voces en la oscuridad, Jed sintió una sensación familiar de sus días de combate. El momento en que una situación desesperada comienza a volverse a tu favor, gracias a la combinación de la preparación, la suerte y las acciones inesperadas de personas decentes que se niegan a quedarse al margen cuando sus vecinos están amenazados. La placa del ayudante del sheriff Fletcher parecía calentarse en su mano, como si el espíritu del agente de la ley aprobara la forma en que su larga y retrasada investigación finalmente llegaba a su conclusión. La justicia había tardado más de un siglo en llegar, pero seguía siendo justicia, y a veces eso tenía que ser suficiente. La llegada de Jim Henderson y Roberto Rodríguez, seguida rápidamente por otras 3 familias locales, transformó la situación de un asedio privado en una confrontación pública. Cuando las camionetas formaron un semicírculo aproximado en el patio de Sarah, sus faros crearon un teatro crudo en el que décadas de crímenes ocultos estaban a punto de ser expuestos bajo la mirada de la comunidad. Jed salió al porche delantero. La pequeña muñeca gótica de Emma era visible en sus manos curtidas, y su tela descolorida reflejaba la luz de tal manera que parecía casi luminosa. La visión del juguete de la niña, cuidadosamente conservado durante más de un siglo, creó un momento de profundo silencio, ya que todos los presentes parecían comprender el significado de lo que estaban presenciando. Clayton, dijo Jed con voz clara. El patio, esto pertenecía a Emma Brennan. Tenía 7 años cuando tu tatarabuelo la asesinó junto con sus padres en 1867. Murió porque su familia encontró oro en su concesión legítima y tu antepasado lo quería para sí mismo. El rostro de Leighton se retorció de rabia, pero antes de que pudiera responder, Jim Henderson salió de detrás de su camioneta. Conozco ese nombre, dijo el anciano granjero. Mi abuelo solía contar historias sobre la familia Brennan. Decía que desaparecieron un otoño y que su concesión fue tomada por gente que no se la había ganado. Tu abuelo tenía razón, gritó Sarah desde la puerta, sosteniendo el certificado original de la concesión para que se viera bien a la luz. Thomas Brennan presentó esta concesión legalmente en marzo de 1867. 6 meses después,
Su familia había muerto, y Silas Morco había adquirido de alguna manera la propiedad mediante documentos sospechosos que los funcionarios territoriales aceptaron sin investigar debidamente. Roberto Rodríguez se acercó, con el rostro endurecido por el trabajo, mostrando el tipo de ira que proviene de reconocer la injusticia. Mi familia lleva aquí 3 generaciones, dijo. Conocemos las historias de familias que desaparecieron, de reclamaciones que fueron robadas mediante la violencia. Simplemente, nunca antes habíamos tenido pruebas. Uno de los hombres de Clayton, claramente incómodo con la creciente multitud de testigos, movió la mano hacia su chaqueta. Pero Martha Henderson salió de detrás de la camioneta de su marido, con una escopeta en brazos, y otros 2 vecinos siguieron su ejemplo. El equilibrio táctico con el que Clayton había contado se estaba inclinando rápidamente en su contra. Ustedes no entienden en qué se están metiendo, dijo Clayton. Su compostura anterior se resquebrajó bajo la presión de los múltiples testigos y el cambio de las probabilidades. Mi familia ha proporcionado empleo y estabilidad a esta región durante generaciones. Van a destruir la base económica de sus propias comunidades por el bien de personas que llevan muertas más de un siglo. No, respondió Jed con firmeza, levantando la muñeca de Emma para que todos pudieran verla claramente. Vamos a honrar la memoria de personas que fueron asesinadas por sus propiedades. Esta niña murió porque su familia valora más el oro que la vida humana, y esa verdad fundamental no ha cambiado en 5 generaciones. Sarah se adelantó con su grabadora digital, asegurándose de que cada palabra de la confrontación quedara registrada para la posteridad. Clayton ya ha confesado varios asesinatos esta noche. Dr. Morrison, profesor Hawthorne, usted admitió haberlos matado, al igual que su antepasado mató a los Brennan. El patrón de violencia es idéntico a lo largo de las generaciones. Esas fueron acciones necesarias, gruñó Clayton, abandonando cualquier pretensión de cortesía. A veces los problemas requieren soluciones permanentes, especialmente cuando los idealistas académicos amenazan las realidades prácticas. Mi familia protege lo que hemos construido, como cualquier empresa de éxito. La admisión casual del asesinato causó una conmoción visible entre los vecinos reunidos. Se trataba de personas que podían estar en desacuerdo sobre política o el uso de la tierra, pero que compartían valores fundamentales sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Escuchar a Clayton descartar vidas humanas como problemas que requerían soluciones permanentes cristalizó su comprensión de lo que estaban enfrentando. Whiskey, que se había mantenido cerca de Jed durante todo el enfrentamiento, de repente comenzó a gruñir con una intensidad que hizo que todos dirigieran su atención hacia el bosque más allá de las luces del patio. Los instintos del viejo perro, agudizados por años de vida en la montaña, detectaban algo que los sentidos humanos no habían percibido. Más vehículos se acercan desde el norte, informó Martha Henderson. Sus oídos experimentados captaban sonidos de motores que otros no podían oír. Sin embargo, aquí se oyen varios camiones que se mueven rápidamente. La expresión de Clayton mostraba una mezcla de alivio y preocupación. O bien estaban llegando refuerzos para ayudarle a recuperar el control, o bien las autoridades externas estaban respondiendo a los informes sobre el enfrentamiento. Dadas sus anteriores fanfarronadas sobre el control de las fuerzas del orden locales, la identidad de los vehículos que se acercaban determinaría si la situación se intensificaba hacia una mayor violencia o avanzaba hacia una resolución legítima. Pase lo que pase a continuación, dijo Jed, alzando la voz para que todos los presentes pudieran oírlo claramente. Quiero que todos recuerden que esto comenzó con una niña de 7 años que amaba a su muñeca y confiaba en que los adultos la protegerían. Emma Brennan murió porque las personas con poder eligieron la violencia en lugar de la justicia. Y esa elección se ha repetido en cada generación de la familia Morco desde 1867. Sostuvo la pequeña muñeca contra su pecho, sintiendo el peso de la responsabilidad que lo había impulsado desde el momento en que descubrió por primera vez el compartimento oculto en el vagón podrido. Esta noche, ese patrón termina. Esta noche, Emma Brennan finalmente obtiene la justicia que le fue negada a su familia. El sonido de los vehículos que se acercaban se hizo más fuerte, y todos en el patio se prepararon para lo que fuera que viniera después, sabiendo que los próximos minutos determinarían si un siglo de crímenes ocultos finalmente se enfrentarían a la luz de la justicia o desaparecerían para siempre bajo otra capa de violencia e intimidación. Los vehículos que se acercaban resultaron ser patrullas de la policía estatal y agentes federales. Su llegada se coordinó
gracias a las llamadas que Sarah había hecho anteriormente a las autoridades que operaban fuera de la esfera de influencia de la familia Morco. Cuando los agentes uniformados salieron de sus vehículos con las armas desenfundadas, el equilibrio de poder se desplazó decisivamente lejos de Clayton y sus hombres a sueldo. Que nadie se mueva, ordenó la agente Rebecca Torres, de la oficina regional del FBI, con una voz que transmitía la autoridad de las fuerzas del orden federales. Tenemos órdenes de arresto contra Clayton Morco y sus socios por conspiración, asesinato y extorsión en virtud de las leyes federales que regulan los delitos históricos y las organizaciones criminales en activo. Clayton palideció al darse cuenta de que el siglo de influencia de su familia había llegado finalmente a su fin. La jurisdicción federal significaba que las conexiones locales y el poder político regional eran irrelevantes. Los delitos de los que se había jactado apenas unos minutos antes se consideraban elementos de una conspiración criminal continuada que los tribunales federales se tomarían muy en serio. Uno de sus hombres contratados cometió el error de intentar alcanzar su arma, pero Whiskey se lanzó desde el lado de Jed con una velocidad que desmentía su avanzada edad. Los instintos protectores del viejo perro, perfeccionados por años de proteger a su amo en un país peligroso, lo llevaron a atacar la amenaza con feroz determinación. Sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre la muñeca del pistolero, impidiéndole desenfundar y dando tiempo a los agentes federales para controlar la situación. «Buen chico, Whiskey», dijo Jed con orgullo mientras los agentes se movían para reducir a los hombres de Clayton. El viejo perro probablemente había salvado vidas con su rápida actuación, demostrando que la lealtad y el coraje no disminuyen con la edad cuando se sirven a una causa justa. Mientras se oía el clic de las esposas y se leía la carta de derechos, Sarah se acercó al agente Torres con la grabadora digital y copias de todas las pruebas que habían reunido. «Agente Torres, aquí está todo documentado. Los delitos históricos, las amenazas de esta noche, la confesión de Clayton del asesinato del Dr. Morrison y el profesor Hawthorne. Además, tenemos múltiples testigos civiles que corroboran las amenazas y las confesiones». La agente Torres examinó las pruebas con eficiencia profesional y su expresión se volvió más sombría a medida que comprendía el alcance de lo que estaban enfrentando. «Señora McKenna, basándonos en su llamada inicial y en la investigación preliminar que hemos llevado a cabo esta tarde, ya hemos obtenido pruebas adicionales que respaldan el enjuiciamiento federal. Los registros comerciales de la familia Morco muestran un patrón de fraude, intimidación y violencia que va mucho más allá de los delitos históricos. Clayton, ahora retenido entre dos agentes federales, hizo un último intento por afirmar la influencia de su familia. «No tienen ni idea de lo que están haciendo», gruñó a la multitud reunida. «Mis abogados conseguirán que se desestime todo el caso en una semana. Mi familia tiene conexiones que llegan hasta Washington». Su familia tenía conexiones. El agente Torres le corrigió con calma. «En pasado, la investigación que comenzó con la llamada de la señora McKenna, esta tarde ya ha dado lugar a la detención de 3 funcionarios estatales, 2 jueces federales y una docena de socios comerciales que formaban parte de la red de corrupción de su familia. Sus conexiones son ahora pruebas en nuestro caso. El desmantelamiento sistemático de la estructura de poder de Morco aparentemente se había planeado durante meses, y las pruebas de Sarah proporcionaron el catalizador final que las autoridades federales necesitaban para actuar. El alcance de la operación sugería que el descubrimiento del vagón por parte de Jed había desencadenado consecuencias mucho más allá de lo que él podría haber imaginado. Mientras Clayton y sus hombres eran subidos a los vehículos federales, Jim Henderson se acercó a Jed con evidente respeto. «Fue muy valiente por tu parte enfrentarte a una familia tan poderosa con nada más que la verdad. Tu arma no era solo yo», respondió Jed, envolviendo cuidadosamente la muñeca de Emma para protegerla durante el transporte de vuelta a las montañas. «Esta niña esperó más de un siglo a que alguien escuchara su historia. Yo solo fui quien encontró el diario de su familia». Roberto Rodríguez asintió pensativo. «Mi abuelo siempre decía que las montañas lo recuerdan todo, incluso cuando la gente intenta olvidar. Quizás solo estaban esperando a que llegara la persona adecuada para ayudarles a contar sus historias». Cuando los vehículos federales se marcharon con sus prisioneros, el agente Torres dio las últimas instrucciones a Sarah y Jed. Ambos tendrán que prestar testimonio formal durante las próximas semanas, pero el peligro inmediato ha pasado. La organización Moorcock ha desaparecido. Hemos congelado sus activos,
arrestado a sus principales socios y expuesto sus métodos al escrutinio público. No habrá represalias porque ya no queda ninguna organización que pueda tomarlas. La multitud de vecinos comenzó a dispersarse, regresando a sus hogares con la satisfacción de haber sido testigos de que finalmente se había hecho justicia. Martha Henderson se quedó para asegurarse de que Jed tuviera transporte de regreso a su campamento en la montaña, mientras que Sarah hizo los arreglos necesarios para acompañarlo a la ceremonia fúnebre formal que finalmente le daría a la familia Brennan la dignidad que se les había negado. Mientras Jed se acomodaba en el asiento del copiloto de la camioneta de Martha, Whiskey se acurrucó a su lado con el cansancio satisfecho de un perro que ha cumplido bien con su deber. El valor del viejo sabueso al atacar al hombre armado probablemente había evitado un derramamiento de sangre y, sin duda, había demostrado que la edad no disminuía la feroz lealtad que definía las mejores cualidades tanto de los perros como de los hombres. Al mirar hacia atrás, hacia la casa de Sarah, ahora tranquila tras el enfrentamiento, Jed sintió una profunda sensación de plenitud. La muñeca de Emma Brennan descansaba a salvo en su mochila, a punto de reunirse con la niña que la había atesorado durante su breve vida. La justicia se había retrasado más de un siglo, pero finalmente había llegado con todo el peso de la ley federal detrás. Las montañas que habían ocultado la tragedia de la familia Brennan durante tanto tiempo pronto serían testigos de su reivindicación, ya que la verdad finalmente había demostrado ser más fuerte que las mentiras que la habían enterrado. 3 semanas más tarde, bajo un cielo otoñal que pintaba las montañas de Oregón de tonos dorados y ámbar, se reunió un pequeño grupo en el lugar donde la familia Brennan había vivido y muerto. La lápida conmemorativa que serviría como monumento permanente había sido tallada en granito local, con la superficie pulida para reflejar la luz de la mañana que se filtraba a través de los imponentes abetos de Douglas. Jed estaba de pie junto a la lápida con una botella de whisky a su lado. Ambos habían cambiado por los acontecimientos que habían comenzado con un carro podrido y una apuesta desesperada con $1 de plata. El viejo montañés había ganado peso en las últimas semanas. Sus mejillas hundidas se habían rellenado gracias a las comidas regulares y sus ojos brillaban con un nuevo propósito. La comunidad que se había movilizado para apoyarlo durante el enfrentamiento lo había acogido como un héroe, aunque Jed insistía en que simplemente había hecho lo que cualquiera habría hecho ante una evidencia tan clara de injusticia. Sarah McKenna se acercó al monumento con una pequeña caja de madera en las manos, cuyo contenido representaba el capítulo final de una historia que había esperado más de un siglo para llegar a su conclusión. Dentro de la caja, envuelta en una tela blanca nueva, yacía la muñeca de Emma Brennan junto a unas flores silvestres que habían sido recogidas en el arroyo donde la niña había jugado durante los últimos meses felices de su vida. Thomas Brennan, Mary Brennan y Emma Brennan. Sarah leyó la inscripción de la lápida. Perdidos por la violencia en 1867, recordados con amor en 2025, que su historia sirva para recordar que la justicia retrasada no es justicia denegada y que la verdad tiene un poder que perdura más allá de quienes intentan enterrarla. El padre Miguel rezó una oración por las almas de la familia. Sus palabras resonaron en el tranquilo valle, donde el brillante arroyo Water Creek seguía corriendo limpio y claro. El joven sacerdote se había involucrado profundamente en el proceso conmemorativo, viéndolo como una oportunidad para que la comunidad afrontara su historia con honestidad y encontrara la curación a través del reconocimiento de los errores del pasado. Entre los testigos reunidos se encontraban representantes de 3 universidades cuyos investigadores ya estaban utilizando el caso Brennan como base para investigaciones más amplias sobre los crímenes de la era territorial. La naturaleza sistemática de los asesinatos había abierto nuevas vías para la investigación histórica que probablemente revelaría víctimas adicionales y daría cierre a otras familias que habían perdido a sus antepasados en circunstancias misteriosas. El agente Torres asistió en nombre de la investigación federal, que se había ampliado mucho más allá de la familia Morco, para abarcar una red de corrupción que había influido en el desarrollo regional durante generaciones. Un informe preliminar sugería que se habían robado docenas de reclamaciones legítimas mediante la violencia y que los beneficios se habían utilizado para establecer las estructuras de poder político y económico que habían dominado la zona hasta bien entrada la era moderna. El valor de la familia Brennan al documentar su experiencia ha permitido identificar al menos a otras 30 familias
que sufrieron destinos similares. El agente Torres dijo al grupo reunido, su diario y las pruebas que conservó el señor Cole servirán de base para una justicia histórica que va mucho más allá de este caso concreto. Al concluir la ceremonia formal, Jed colocó con cuidado la muñeca de Emma en la pequeña tumba que se había preparado junto a la lápida conmemorativa. La diminuta figura parecía tranquila sobre la tela blanca, finalmente reunida con la niña que la había llevado a través de un continente en busca de sueños que fueron truncados por la codicia y la violencia. Se merece descansar con su familia, dijo Jed en voz baja, con sus manos curtidas y suaves mientras preparaba el entierro. Han estado separados durante demasiado tiempo. Martha Henderson, que se había convertido en una especie de coordinadora no oficial de la investigación histórica en curso, anunció que el lugar de la concesión de Brennan se conservaría como monumento histórico. El oro que Thomas había encontrado seguía enterrado en algún lugar del lecho del arroyo, pero todos estuvieron de acuerdo en que debía permanecer intacto como parte del memorial al sacrificio de la familia. Algunos tesoros valen más cuando se dejan tal cual. Martha comentó, Emma llamaba a este lugar agua brillante, y quizá ese sea el verdadero oro que hay aquí, la belleza que atrajo a su familia al oeste y el recuerdo de sus esperanzas de una vida mejor. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, varias personas se acercaron a Jed para ofrecerle una vivienda permanente, un trabajo estable y el tipo de apoyo comunitario que podría transformar sus últimos años de supervivencia en auténtica prosperidad. El hombre que había gastado su último dólar en una carreta podrida se encontraba ahora con opciones que no había imaginado posibles solo un mes antes. Pero fue la oferta de Tom Miller la que resonó con más fuerza en el corazón de Jed. El propietario del aserradero quería contratarlo no solo como trabajador, sino como historiador y guía que pudiera ayudar a preservar las historias de otras familias que habían moldeado el desarrollo de la región con su valentía, sacrificio y determinación. Hay más historias ahí fuera, dijo Tom, más familias cuyos nombres han sido olvidados y cuyas contribuciones no han sido debidamente reconocidas. Alguien con tu instinto para leer el terreno y comprender a las personas podría asegurarse de que sus sacrificios no se pierdan con el tiempo. Sarah ya había comenzado a organizar la misión ampliada de la sociedad histórica, que incluiría la investigación sistemática de desapariciones sospechosas y transferencias de tierras desde el período territorial. El trabajo requeriría a alguien con habilidades al aire libre e inteligencia emocional, cualidades que Jed había demostrado a lo largo de su búsqueda de justicia para la familia Brennan. Cuando las sombras de la tarde comenzaron a alargarse sobre el lugar conmemorativo, Jed se encontró solo con Whiskey junto a la piedra recién colocada. El viejo perro se había recuperado completamente de sus heroicas acciones durante el enfrentamiento, aunque se movía con un aire de digna satisfacción que sugería que comprendía el significado de lo que habían logrado juntos. ¿Qué te parece, viejo amigo?, preguntó Jed, rascándole detrás de las orejas, listo para otra aventura. Whiskey movió lentamente la cola y sus ojos brillantes sugerían que, fueran cuales fueran los retos que les esperaban, los afrontarían juntos con la misma lealtad y determinación que les había llevado a superar la mayor aventura de sus vidas. La lápida conmemorativa reflejaba la luz del atardecer, y su superficie pulida reflejaba no solo el bosque circundante, sino también la esperanza de que la justicia, por muy tardía que fuera, aún podía prevalecer cuando las personas buenas se negaban a aceptar que el poder fuera sinónimo de razón. En el tranquilo valle donde una familia había soñado alguna vez con construir su futuro, su recuerdo inspiraría ahora a otros a garantizar que esos sueños fueran protegidos en lugar de destruidos por aquellos que valoraban el oro más que la vida humana. A veces, Jed reflexionaba mientras él y Whiskey comenzaban el camino de regreso a su nuevo hogar en la ciudad. Los tesoros más importantes eran aquellos que no se podían robar, vender ni enterrar: el amor, la lealtad, la verdad y la justicia. Estos eran el verdadero oro que hacía que la vida valiera la pena, y eran el legado que perduraría más que cualquier fortuna construida sobre la violencia y las mentiras.